Desde el origen de los tiempos, un nombre ha resonado a través de los siglos, evocando promesas, conflictos y un destino único, Israel. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este nombre? ¿Es solo un país en el Medio Oriente o un pueblo antiguo perdido en las páginas de la historia? ¿O podría ser que Israel encierra un misterio mucho más profundo, un misterio que toca el corazón mismo de la humanidad? Israel es un nombre que no solo ha sobrevivido a imperios y catástrofes, sino que también ha moldeado el destino de naciones enteras. Un nombre que representa un pacto divino, una promesa de redención y un conflicto eterno que ha marcado el curso de la historia. Desde las páginas de la Biblia hasta los titulares de hoy, Israel sigue siendo un enigma, un símbolo de esperanza para muchos y una controversia para otros. Pero, ¿cuál es su verdadero propósito? ¿Qué significa realmente ser Israel? ¿Y por qué millones de personas, ya sea en la fe judía, cristiana o incluso sin creencias religiosas, se ven profundamente conectados con este nombre? Hoy, exploraremos la historia jamás contada de un pueblo que ha sido llamado, elegido, pero también rechazado y perseguido. Un pueblo que ha resistido el tiempo y cuyas raíces se extienden más allá de las fronteras y las religiones. Porque para entender a Israel, debemos entender la esencia de la humanidad misma. Y es ahí donde descubriremos el verdadero significado de Israel. Hace miles de años, bajo la oscuridad de una noche estrellada, un hombre llamado Jacob se encontró solo, enfrentando sus miedos y luchando con su pasado. Había sido un suplantador, un hombre conocido por sus astucias y engaños. Pero esta noche, todo cambiaría para siempre. Después de años de huida y conflicto familiar, Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, de quien se había separado en medio de una amarga enemistad. Temiendo por su vida y la de su familia, Jacob se retira para orar en soledad. Es en ese momento de vulnerabilidad que un misterioso varón aparece. Sin una palabra, se lanza sobre Jacob y comienza una lucha que durará toda la noche. Esta no era una pelea común. Era una lucha espiritual, una confrontación con lo divino. Jacob, agotado y herido, se da cuenta de que no está peleando con un hombre cualquiera, sino con alguien mucho más poderoso. Pero, a pesar del dolor y el cansancio, se niega a rendirse. En el momento más oscuro de la noche, el varón toca la cadera de Jacob, dislocándola de un solo golpe. Pero incluso herido, Jacob no lo deja ir. Con lágrimas en los ojos y el cuerpo temblando, exclama: «No te dejaré, si no me bendices». Génesis 32 horas y 26 minutos. Y el varón le dijo: «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió: «No te dejaré, si no me bendices». Entonces, el varón le pregunta su nombre. Jacob, el hombre que había pasado toda su vida engañando y luchando por sus propios medios, responde con sinceridad: «Me llamo Jacob». Es en ese instante que todo cambia. Y el varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». En ese encuentro sobrenatural, Dios le da a Jacob un nuevo nombre, Israel, que significa, el que lucha con Dios. Esta transformación simboliza mucho más que un cambio de identidad. Refleja la disposición de Jacob de enfrentar a Dios, de aferrarse a Él y no soltarlo, incluso cuando la lucha parece perdida. De un hombre que tomaba por la fuerza, Jacob se convierte en el hombre que obtiene la bendición por su fe y perseverancia. Desde ese momento, Jacob, el engañador, es recordado como Israel, el luchador con Dios. Y así nace un nuevo capítulo para él y sus descendientes, las 12 tribus de Israel, que llevarán su nombre y su legado. Jacob luchó con Dios, y prevaleció. Su nuevo nombre, Israel, no solo representa la transformación de un hombre, sino el destino de un pueblo entero. Un pueblo que luchará y prevalecerá, no por su fuerza, sino por su fe en el Dios que lo llamó y lo eligió para un propósito eterno. La historia de Israel como nación no comienza con poder ni con un ejército formidable. Empieza con un pueblo que ha sido liberado de la opresión y que vaga por el desierto en busca de una tierra prometida. Pero antes de establecerse como una nación física, primero deben ser moldeados espiritualmente. Es en el monte Sinaí donde se forja el alma de Israel a través de un pacto eterno con Dios. Después de ser liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, los hijos de Israel llegan al pie del monte Sinaí. Aquí, Moisés, el siervo elegido por Dios, sube a la montaña para recibir las instrucciones divinas. Durante 40 días y 40 noches, Moisés se encuentra cara a cara con Dios. Allí, Dios entrega las tablas de la ley, el fundamento de la nueva nación.
Este pacto, conocido como el Pacto Sinaítico, establece a Israel no solo como una nación, sino como el pueblo elegido de Dios, destinado a ser luz para las naciones. Éxodo 19, 5-6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Con la entrega de la ley, Israel se convierte en una nación distinta a todas las demás. Su constitución no se basa en decretos humanos, sino en mandatos divinos. Las leyes que Dios les da abarcan todos los aspectos de la vida, desde la adoración, la justicia y la moralidad, hasta las relaciones familiares y comunitarias. Israel es llamado a vivir en santidad, como un testimonio del carácter de Dios ante el mundo. Dios no solo les da leyes, sino que también ordena la construcción de un lugar donde su presencia pueda habitar en medio de ellos, el tabernáculo. Esta estructura sagrada, ubicada en el centro del campamento, simboliza la cercanía de Dios con su pueblo. A través de sacrificios y ofrendas, el pueblo se purifica y se acerca a Él. Israel se convierte así en una nación teocrática, donde Dios mismo es el Rey Supremo. Durante 40 años, Israel deambula por el desierto. Este no es solo un viaje físico, sino una travesía espiritual de preparación y purificación. En el desierto, enfrentan pruebas que revelan sus corazones y su necesidad de depender completamente de Dios. Se enfrentan a enemigos como los amalecitas, superan obstáculos como el hambre y la sed, y experimentan tanto la disciplina como la misericordia de Dios. Cada paso que dan, cada victoria y cada fracaso, es parte de su formación como nación santa. Finalmente, después de 4 décadas de preparación, Dios le da a Moisés una visión de la tierra prometida. Pero es Josué, su sucesor, quien lleva a Israel a cruzar el Jordán. Con la entrada a Canaán, el pueblo comienza una nueva fase de su existencia, la conquista y el asentamiento de la tierra. La entrada en Canaán no está exenta de desafíos. La tierra que Dios les prometió está habitada por naciones poderosas. Bajo la dirección de Josué, los israelitas conquistan ciudades como Jericó y Ai, estableciéndose finalmente en la tierra que había sido prometida a Abraham siglos atrás. Pero a pesar de las victorias, las luchas internas por la obediencia y la fidelidad a Dios persisten. A lo largo de la historia, la identidad de Israel ha sido forjada en el fuego de la adversidad. Desde sus inicios, pasando por la división, el exilio y la diáspora, hasta su prometedora restauración, Israel ha demostrado ser un pueblo que no solo sobrevive, sino que se transforma y renace. Su historia es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y un reflejo de la esperanza que se encuentra en su palabra. La tierra se divide entre las 12 tribus de Israel, cada una recibiendo su herencia según la promesa de Dios. Desde la tribu de Judá en el sur hasta la tribu de Dan en el norte, Israel se establece como una confederación de tribus. Sin embargo, la ausencia de un liderazgo central pronto se convierte en un problema. Durante la época de los jueces, Israel pasa por un ciclo constante de apostasía, opresión y liberación. Sin un rey que unifique a las tribus, el pueblo se desvía fácilmente hacia la idolatría. Dios levanta jueces para rescatar a su pueblo, pero los problemas persisten. Este periodo de caos y confusión evidencia la necesidad de un liderazgo estable y piadoso. Finalmente, el pueblo clama por un rey, y Dios les concede a Saúl. Pero es bajo el reinado de David y su hijo Salomón cuando la nación de Israel alcanza su apogeo. David establece Jerusalén como la capital y traslada allí el Arca de la Alianza. Su hijo, Salomón, construye el templo, un lugar donde la presencia de Dios habitará en medio de su pueblo. Con la construcción del templo, Israel se convierte no solo en una nación poderosa, sino en el epicentro espiritual del mundo antiguo. La sabiduría de Salomón atrae a reyes y reinas de todas partes, y la gloria de Israel alcanza su punto máximo. Pero la grandeza temporal no dura. La desobediencia y la idolatría pronto fracturan la unidad del reino, llevando a la división y al eventual exilio. Desde sus humildes comienzos como un grupo de esclavos liberados hasta convertirse en un reino glorioso, la formación de Israel está marcada por la constante lucha entre la fidelidad a Dios y las tentaciones del mundo. Pero a pesar de las caídas y los exilios, la identidad de Israel perdura, no como un reino físico, sino como el pueblo. El exilio es un capítulo oscuro en la historia de Israel. Después de haber alcanzado la cima de su gloria bajo el reinado de David y Salomón, la nación se dividió en 2 reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Con la división vino la decadencia espiritual y la idolatría.
Profetas como Isaías, Jeremías y Oseas advirtieron una y otra vez que la desobediencia y la rebelión contra Dios tendrían consecuencias desastrosas, pero sus voces no fueron escuchadas. Finalmente, las profecías se cumplen. En el año 722 a.C., el reino del norte cae ante el imperio asirio, y las 10 tribus de Israel son dispersadas por todo el imperio, desapareciendo de la historia como una nación unida. Más de un siglo después, en el 586 a.C., el reino del sur enfrenta su propia catástrofe. El ejército babilonio, bajo el mando de Nabucodonosor, asedia Jerusalén. El templo, el corazón de la fe israelita, es destruido. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia, el dolor del exilio y la pérdida lo sumerge en un lamento profundo, reflejado en el Salmo 137. Versículo, Salmo 137, 1, 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Visual, israelitas sentados junto al río Eufrates en Babilonia. El rostro de cada persona refleja tristeza y pérdida. Al fondo, se ve la ciudad de Babilonia con sus imponentes murallas y jardines colgantes, en marcado contraste con el sufrimiento del pueblo. Narrador, lejos de su tierra, sin un templo donde adorar, y sin un rey que los guíe, el pueblo de Israel enfrenta la más profunda de las crisis. ¿Cómo pueden seguir siendo el pueblo de Dios sin su tierra y sin el templo que representaba la presencia divina? En medio de la desesperanza, surge una transformación espiritual inesperada. Es en el exilio donde Dios envía nuevos mensajes de esperanza a través de profetas como Ezequiel y Daniel. Ezequiel, quien fue llevado cautivo a Babilonia, recibe visiones extraordinarias que prometen la restauración de Israel. En una de estas visiones, ve un valle de huesos secos que se levantan y recobran vida, simbolizando el renacimiento del pueblo. Es un mensaje claro, aunque Israel esté espiritualmente muerto en ese momento, Dios promete traerlos de vuelta a la vida. A través de estas visiones, Dios no solo reafirma su pacto con Israel, sino que comienza a redefinir lo que significa ser su pueblo. En lugar de centrarse en un lugar físico, como el templo, la fe de Israel se profundiza y se interioriza. Las escrituras, los profetas y las sinagogas se convierten en los nuevos pilares espirituales. El exilio impulsa a Israel a aferrarse a la Torá y a sus tradiciones como nunca antes, asegurando que su identidad como el pueblo elegido no desaparezca. Lejos de su hogar, los israelitas comienzan a reunirse en sinagogas, lugares de estudio y oración que reemplazan al templo destruido. Aquí, la comunidad se une para aprender y meditar en la ley de Dios. La tradición oral se recopila y se preserva, dando lugar a escritos como el Talmud. El exilio, que en un principio parecía el fin, se convierte en un crisol donde se forja una fe más profunda y resiliente. Personajes como Daniel se convierten en ejemplos vivos de esta nueva espiritualidad. Aunque se encuentra en la corte del rey de Babilonia, Daniel nunca compromete su fe. Él y otros como él muestran que la verdadera adoración y fidelidad a Dios no dependen de un lugar físico, sino de un corazón entregado. Finalmente, después de 70 años en el exilio, un milagro ocurre. Ciro, el rey de Persia, emite un edicto que permite a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo regresa a Jerusalén. La ciudad es reconstruida, las murallas son levantadas, y el templo vuelve a erigirse. Sin embargo, el nuevo templo no tiene la misma gloria que el de Salomón. Pero algo ha cambiado, la verdadera gloria de Israel ya no depende de un edificio, sino de su fidelidad a Dios y de su presencia en medio de ellos. El regreso del exilio marca un nuevo comienzo. Israel ha sido purificado, y aunque han perdido mucho, han ganado una identidad renovada como el pueblo que, a pesar de la opresión y el exilio, nunca abandona su fe en Dios. A partir de ese momento, la nación ya no es definida solo por la tierra o el templo, sino por su compromiso eterno con el pacto divino. Así, el exilio se convierte en una etapa crucial en la historia de Israel. De ser una nación física, se transforma en una comunidad espiritual que lleva la luz de la fe a través de las generaciones. Una nación dispersa, pero unida en el espíritu. Un pueblo que sigue esperando el cumplimiento de la promesa, el advenimiento del Mesías que traerá redención y restauración completa. Después del exilio en Babilonia,
Los profetas de Israel no solo hablaron de un retorno físico a la tierra prometida, sino de una restauración espiritual y un futuro glorioso. Isaías, Jeremías y Ezequiel describen un tiempo en el que Dios reunirá a su pueblo disperso, les dará un nuevo corazón y establecerá con ellos un pacto eterno de paz. La restauración profética no se limita a un regreso a la tierra, sino que anticipa una transformación total, la purificación de la nación, la reconstrucción del templo y la instauración de un reino de justicia y prosperidad bajo el Mesías. Ezequiel 36, 24-28 ilustra esta promesa con claridad: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra tierra. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta restauración comenzó a cumplirse parcialmente con el regreso de los exiliados a Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías. Pero las Escrituras también apuntan a un cumplimiento más completo en el futuro, cuando Israel no solo recuperará su tierra, sino que también vivirá en una comunión perfecta con Dios, bajo el reinado del Mesías. Será un tiempo de paz duradera, donde el lobo morará con el cordero, Isaías 11:6, y la tierra de Israel florecerá como nunca antes. La restauración de Israel, según la profecía, es un testimonio del poder redentor de Dios y su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Un recordatorio de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, Dios siempre trae a su pueblo de vuelta a casa, renovado y restaurado para cumplir su propósito en el mundo. Hoy, Israel continúa siendo un símbolo de esperanza y resiliencia. A medida que las profecías se cumplen y el pueblo se reúne de las naciones, el llamado a ser un luz para las naciones, Isaías 49:6, se hace más fuerte que nunca. La restauración espiritual de Israel no solo implica su regreso físico a la tierra, sino también un profundo anhelo de volver a la comunión plena con su Creador. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, la historia de Israel es un recordatorio poderoso de que la unidad y la paz son posibles a través de la fe y la esperanza en Dios. El futuro de Israel está ligado a su compromiso con los principios divinos que han guiado a su pueblo a lo largo de los siglos. La promesa de un nuevo pacto, de un corazón nuevo, y de un espíritu renovado sigue siendo un faro de esperanza tanto para ellos como para todos aquellos que buscan justicia, paz y redención. Israel es más que un país, es un pueblo, una historia, un viaje espiritual. A medida que continúan escribiendo su historia, recordemos que, al igual que Israel, cada uno de nosotros está llamado a buscar la restauración, la reconciliación y la esperanza en nuestras propias vidas. Porque, al final, el verdadero Israel no solo es una nación en la tierra, sino una comunidad de fe unida en la búsqueda de la verdad y el amor de Dios. Que la historia de Israel nos inspire a todos a caminar con fe, a permanecer firmes en la esperanza y a creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Hoy, mientras reflexionamos sobre la historia de Israel, somos llamados a considerar nuestras propias vidas. La narrativa de este antiguo pueblo es más que un relato histórico, es un espejo en el que podemos ver nuestras luchas, nuestras esperanzas y el deseo universal de conexión con algo más grande que nosotros mismos. ¿Cuáles son las exilio en nuestras propias vidas? Tal vez sea un tiempo de pérdida, un conflicto personal, o una búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece caótico. Así como Israel enfrentó desafíos abrumadores, también nosotros debemos navegar por nuestras propias tormentas. Pero al mirar su historia, encontramos una verdad poderosa: el exilio puede ser una oportunidad para la transformación. En tiempos de dificultad, la fe se convierte en nuestra ancla. Israel, a pesar de sus pruebas, nunca perdió de vista su identidad y su llamado divino. Este es un recordatorio para nosotros de que, independientemente de las circunstancias, somos llamados a permanecer fieles a nuestros principios y a nuestras creencias, así como Israel fue llamado a ser luz entre las naciones. Nosotros también somos llamados a ser faros de esperanza en nuestras comunidades. La restauración espiritual comienza en el corazón de cada individuo. ¿Cómo podemos contribuir a la sanación y la unidad en nuestro entorno? ¿Cómo podemos ser instrumentos de paz y amor en un mundo que anhela comprensión y reconciliación? En este momento, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué significa para ti ser parte de una comunidad de fe? ¿Qué pasos puedes tomar para profundizar tu relación con Dios y fortalecer tu compromiso con los demás? La historia de Israel nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, hay una promesa de restauración y redención. Cada pequeño acto de bondad, cada gesto de amor y cada esfuerzo por entender a los demás son pasos hacia la creación de un mundo más justo y compasivo.
A medida que consideras tu lugar en este mundo, recuerda que al igual que Israel, tienes un papel en la historia divina que se está escribiendo. Tu vida tiene propósito y significado. Visual, un enfoque en una estrella de David brillante en el cielo estrellado, simbolizando la luz que guía y la esperanza que perdura. Dejemos que la historia de Israel nos inspire a vivir con un sentido renovado de propósito y dedicación. Seamos valientes en nuestra fe y busquemos siempre la restauración, tanto personal como colectiva. Porque en la búsqueda de la luz y la verdad, no solo honramos a aquellos que vinieron antes que nosotros, sino que también preparamos el camino para las generaciones que vendrán después.